En esta oportunidad vamos a hablar sobre generalidades de anatomía. Primeramente, ¿qué es anatomía? Anatomía es la ciencia de las estructuras del cuerpo humano. El término anatomía proviene del griego anátome, que significa corte o disección. Para el estudio del cuerpo humano existe una posición anatómica que consiste que el sujeto debe estar de pie, con la cabeza hacia adelante, los brazos a los lados, con las palmas hacia adelante y las piernas ligeramente separadas. También existen planos y ejes. Entre los planos anatómicos están el plano sagital, que divide el cuerpo en dos, en el lado izquierdo y el lado derecho. El plano coronal o frontal divide el cuerpo en dos, en el lado anterior y el lado posterior. Y el plano transversal divide el cuerpo en dos, en la parte superior y la parte inferior. Los ejes son el eje vertical o cefalocaudal, el cual nos permite realizar el movimiento de rotación, el eje transversal o anteroposterior, o también denominado toracodorsal. Este eje nos permite realizar el movimiento de abducción y aducción, el eje laterolateral, que nos permite realizar el movimiento de flexión y extensión. También hay términos anatómicos, como por ejemplo superior, inferior, proximal, cerca del punto de origen o cerca de la línea media del cuerpo, distal, lejos del punto de origen o lejos de la línea media, anterior a la parte delantera del cuerpo, posterior la parte trasera del cuerpo, medial hacia la línea media, lateral hacia los laterales. El cuerpo humano se divide en diferentes aparatos y sistemas para facilitar su estudio. Entre estos aparatos y sistemas tenemos el sistema esquelético, el sistema nervioso, el sistema muscular, el sistema endocrino, el sistema inmunológico. También tenemos el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato circulatorio. Centrándonos en el sistema esquelético, es el responsable de la estructura y la protección del cuerpo. En general tenemos 206 huesos que se dividen en dos, el esqueleto axial y esqueleto apendicular. El esqueleto axial tiene 80 huesos y el apendicular 206 huesos. Estructura del hueso. La estructura del hueso consta de una diáfisis, que es el cuerpo del hueso, de dos epífisis que están en la parte superior, la parte inferior, y también de una metáfisis que está entre la diáfisis y la epífisis. Un hueso está compuesto por varias capas de tejido óseo que se organizan de la siguiente manera. Periósteo es la capa más externa del hueso, que es una membrana fibrosa que recubre la superficie del hueso. El hueso compacto es la capa más gruesa del hueso, que es una capa densa y compacta de tejido óseo. El hueso esponjoso es la capa más interna del hueso, que es una capa porosa y esponjosa de tejido óseo. La médula ósea es el tejido blando que se encuentra en el interior del hueso, que produce células sanguíneas. Clasificación del hueso según la forma. Huesos largos. Son huesos que tienen una longitud mayor que su anchura, como el fémur, el húmero y la tibia. Huesos cortos. Son huesos que tienen la longitud similar a la anchura, como los huesos del carpo y el tarso. Huesos planos. Son huesos que tienen una forma plana y delgada, como los huesos del cráneo y la escápula. Los huesos irregulares son huesos que no encajan en ninguna de las categorías anteriores, como los huesos de la columna vertebral o el maxilar. Pasando al sistema muscular, el sistema muscular es el conjunto de músculos que permiten el movimiento y la locomoción del cuerpo humano. Existen tres tipos de tejido muscular, entre ellos están los músculos cardíacos, son músculos que tienen una estructura especializada para bombear sangre. El músculo esquelético tiene una estructura estriada con fibras musculares que se organiza en fascículos. El músculo liso son músculos que tienen una estructura lisa sin estriaciones. Pasando al sistema nervioso, el sistema nervioso es el conjunto de estructuras y tejidos
que permiten la transmisión y el procesamiento de la información en el cuerpo humano. Estructura del sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto por el sistema nervioso central, que incluye el encéfalo y la médula espinal, el sistema nervioso periférico, que incluye los nervios craneales y espinales, que conectan el sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Componentes del sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto por neuronas, que son células nerviosas que transmiten y procesan la información. Neuroglías son células que apoyan y protegen a las neuronas. Los nervios son un conjunto de neuronas y neuroglía que transmiten la información. Basándonos netamente en el sistema nervioso central, es la parte del sistema nervioso que se encuentra en el inferior del cráneo y la columna vertebral. Está compuesto por encéfalo y médula espinal. Encéfalo. El encéfalo está compuesto por el cerebro, que es la parte más grande del encéfalo, responsable de la percepción, la memoria y el aprendizaje. El cerebelo es la parte del encéfalo responsable de la coordinación y el equilibrio. Tronco del encéfalo es la parte del encéfalo que conecta el cerebro con la médula espinal. La médula espinal está compuesto por médula espinal, que es la parte del sistema nervioso que se encuentra en la columna vertebral. Los nervios espinales son los nervios que se originan en la médula espinal y se extienden hacia el resto del cuerpo. Pasando al sistema nervioso periférico, es la parte del sistema nervioso que se encuentra fuera del sistema nervioso central, es decir, fuera del encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico se encarga de transmitir la información entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. Estructura del sistema nervioso periférico. Está compuesto por nervios craneales. Son 12 pares de nervios que se originan en el encéfalo y se extienden hacia la cabeza y el cuello. Los nervios espinales son 31 pares de nervios que se originan en la médula espinal y se extienden hacia el resto del cuerpo. Los ganglios son grupos de neuronas que se encuentran en el sistema nervioso periférico y que actúan como estaciones de relevo para las señales nerviosas. Los 12 pares craneales. Entre estos pares craneales tenemos el nervio olfativo. Su función es transmitir señales olfativas, el nervio óptico, que transmite señales visuales, el nervio oculomotor, controla los movimientos oculares, el nervio troclear, controla el movimiento del músculo superior oblicuo, el nervio trigémino, transmite señales sensoriales faciales, el nervio abducent, controla el movimiento del músculo recto lateral, el nervio facial, controla el movimiento facial y transmite señales sensoriales. Nervio auditivo, transmite señales auditivas. El nervio glosofaringeo, controla los movimientos de la garganta y transmite señales sensoriales. El nervio vago, controla los movimientos de la garganta y el estómago y transmite señales sensoriales. El nervio espinal accesorio, controla el movimiento de los músculos del cuello. Y por último, el nervio hipogloso, que controla los movimientos de la lengua. Pasando al aparato circulatorio, también conocido como aparato cardiovascular, es el conjunto de órganos y tejidos que permiten la circulación de la sangre y el transporte de nutrientes, oxígeno y productos de desecho a través del cuerpo humano. Componentes del aparato circulatorio. Entre ellos está el corazón, las arterias, las venas y los capilares. Pasando al aparato digestivo, es el conjunto de órganos y tejidos que permiten la ingestión, la digestión y la absorción de nutrientes necesarios para el funcionamiento del cuerpo humano. Componentes del aparato digestivo. Entre ellos está la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, intestino grueso, el hígado y el páncreas. Pasando al aparato respiratorio, este aparato es el conjunto de órganos y tejidos que permite la inhalación de oxígeno y la exhalación de dióxido de carbono. Componentes del aparato respiratorio.
Este aparato está compuesto por la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones y la pleura. Como caso clínico del aparato respiratorio, les voy a hablar sobre el asma, que es una enfermedad crónica que afecta a los pulmones, haciendo que sea difícil respirar. Afecta a personas de todas las edades, aunque es más frecuente en los niños.